Hola chicos, ¿cómo están? Nuevamente estamos acá, día lunes de la asignatura, y hoy día vamos a conocer o vamos a empezar a ver una nueva civilización americana, y estos son los aztecas. Ya terminamos de ver a los mayas, ¿cierto? Ya hicimos la evaluación, la prueba. En base a eso, durante esta semana les voy a enviar la corrección de la prueba. Lo que me ha ido llegando está bastante bien, así que los felicito por eso, ¿ok? Vamos con entonces con los aztecas, y esto lo vamos a empezar a trabajar a partir de la página 88. Así que saquen su libro, por favor, página 88, y tenemos esta evaluación inicial, esta actividad que la vamos a realizar ahora a la cuenta de 3. Usted la pone pausa al video, va a realizar la tarea y después cuando la termine, nuevamente le pone play para que la revisemos, ¿cierto? Entre todos, ¿ok? Vamos, uno, 2, 3, pausa. Ya, revisémoslo entonces. Dice uno, observa la imagen y responde. Y tenemos, ¿cierto?, una imagen que representa un poco el mito de la fundación de la ciudad de Tenochtitlán. Ya, bueno, en un rato vamos a hablar de eso, pero la ciudad de Tenochtitlán es la ciudad más importante de los aztecas. Que dice, fíjate en el centro de la imagen qué animales están siendo representados. Y se ve, ¿cierto?, un águila y se ve una serpiente, ¿ok? Después dice, ¿qué acción ocurre? Simplemente lleva el águila, tiene en su garra una serpiente y está parado arriba de un cactus o un nopal. Y vemos, ¿cierto?, a la vez unas personas, ¿ciertos? Unos indígenas, los aztecas que están observando la situación. ¿Sobre qué planta están los animales? Bueno, sobre un cactus o un nopal, ¿ok? 3C, perdón, dice qué características de la naturaleza mesoamericana aparecen representadas en la imagen. Dice, hace un tic para las que están. Presencia del océano Atlántico, no podemos ver el océano Atlántico en la imagen, así que no se marca nada. Presencia de cadenas montañosas, eso sí lo podemos ver al fondo de la imagen, por ende va un tic. Presencia de vegetación selvática, no vemos, ¿cierto?, ningún tipo de vegetación selvática. Presencia de fuentes de agua, sí, vemos como eso es lo que se está representando ahí, un lago, ya. Vemos un lago que se representa en la imagen. 89 dice, observa la imagen de la ciudad de Tenochtitlán y responde la pregunta. ¿Cómo era Tenochtitlán? Describe a partir de la imagen. Bueno, claramente se ve una ciudad muy grande, ¿cierto? Muy organizada y con muchas construcciones, templos y pirámides. ¿En qué se parece Tenochtitlán a las ciudades-estados mayas? Simplemente en la construcción de grandes templos y de estas pirámides. Dice, Tenochtitlán fue una ciudad grande y poderosa. ¿Qué elemento o elementos de la imagen podría confirmar esto? Simplemente, ¿cierto?, el tamaño, la dimensión de sus construcciones, especialmente esas dos o tres pirámides que podemos ver ahí. Bueno, y la pregunta 3, esa ya es personal, ¿ok? Ya. Vamos con los aztecas y el método de trabajo que va a ser el mismo realizado con los mayas, ¿cierto? Les voy a juntar un PowerPoint que ustedes van a ir trabajando, y a medida que vamos viendo elementos de esta cultura, ¿cierto? O clase a clase se va a ir adjuntando en la temática a ver en cada video. Hoy día simplemente vamos a hablar un poco de el origen, ¿cierto? La ubicación y la organización política que tuvieron los aztecas, ¿ok? Todo esto también a partir de la página 90 en adelante. ¿Qué pasa con el origen de los aztecas? Y hay que tener algo súper claro. Los aztecas, ya, y esto es muy importante que lo podamos entender así. Eh, los aztecas rescataron muchos elementos culturales de los mayas, ¿ok? Especialmente en ámbitos de la construcción, ¿cierto? Organización social, incluso, ¿cierto?, su religión. Por eso vamos a ir constantemente vinculando un poco estas características con las características de la civilización maya. Podríamos decir que tanto maya y aztecas son como una clase de hermanos, ¿ya? Tienen muchos aspectos parecidos muy comunes. ¿Y por qué se da esto? Simplemente porque ambos habitaron la misma zona geográfica de América. Recuerden que distinguimos dos zonas geográficas en América: la zona de Mesoamérica y la zona andina, ¿ok? Los aztecas vivieron en la zona de Mesoamérica al igual que los mayas, ¿ok? Ahora, ¿cuál es el origen de los aztecas? Simplemente ellos provienen de una serie de pequeños pueblos que se hacían llamar los mexicas. Y esa es la razón por la cual en esta zona del país se llama México, ¿ok? Porque simplemente se llaman los mexicas. Ellos hablaban un idioma común que era el nahual. Es el idioma de los aztecas, más que era el nahual. Y el nahual es un idioma que hasta el día de hoy se habla. De hecho, yo una vez escuché un grupo de música que cantaba en nahual, algo muy, muy extraño.
Ahora, como ya les conté, ¿cierto? Rescataron aspectos de la cultura maya y los aztecas, como lo podemos ver acá en la página 90, en esta línea de tiempo, vivieron entre el año 1325 después de Cristo y el año 1521 después de Cristo. O sea, casi, casi 200 años tuvo de existencia la vida de los aztecas, ¿ok? Lo más importante, insisto, su origen, ellos provienen de unos pueblos que se llaman los mexicas, ¿ya? Y con un idioma común que era el náhuatl. ¿Cuál es la ubicación entonces de los aztecas? Y los aztecas se ubicaron simplemente en la zona de Mesoamérica, insisto, pero a diferencia de los mayas que ellos se ubicaron en la península de Yucatán, que eso queda dentro de la zona mesoamericana, los aztecas se ubicaron en el valle de México, el valle central de México, especialmente a orillas del lago Texcoco, ¿ya? Hay otras personas que plantean que incluso se ubicaron arriba del lago Texcoco, que ahí construyeron su civilización, su ciudad principal, ¿ok? Pero lo que está, se dice especialmente la historiografía, que está a orillas del lago Texcoco. ¿Por qué la fundaron acá? Y aquí vamos a volver a la imagen que trabajamos anteriormente. Para estos pueblos, los mexicas ya tenían un mito, o más que un mito, como una clase de... ¿cómo se dice esta cosa cuando se habla del futuro? Como una visión, por decirlo de alguna forma, ¿ya? Y el principal dios de los aztecas, que más adelante vamos a hablar de ello, pero que era Huitzilopochtli, ya les dice a los mexicas que construyan su ciudad en el momento en el que vean a un águila, y esta águila tiene que llevar en sus garras una serpiente y se tiene que parar arriba de un nopal o de un cactus. Donde ellos vieran los mexicas, donde vieran los mexicas, eso significa que ahí tenían que construir su ciudad. Y ese es el mito de la fundación de la Tenochtitlan. De hecho, esa es la razón por la cual la bandera de México hoy en día, ya te sabes que es rojo, verde y blanco, pero en el centro tiene un escudo, una imagen, y la imagen es esa, es un águila que tiene en su garras una serpiente que se para arriba de un nopal. Parte, ¿cierto? Simplemente en honor a esta gran civilización, porque esta civilización, al igual que los mayas, ¿cierto?, habitaron lo que actualmente es México, ¿ok? La zona mesoamericana, gran parte de eso es México. Y el lago Texcoco estaba especialmente en esa zona, en el Valle de México, eh, y ahí donde ven ellos, supuestamente los mexicas, ven todo este mito, ¿cierto? Todo este acontecimiento del águila con la serpiente en su carro y se paró arriba del nopal. Y esa es la razón por la cual fundaron ahí su ciudad, naciendo así, ¿cierto? Ya la civilización azteca. Ahora, ¿cómo es el territorio del Valle de México? Un territorio muy montañoso, ya tiene muchos climas, ¿ok? Mientras más al mar tiene un clima más marítimo, en el sur tiene un clima mucho más templado, tiene una zona tropical también, tiene muchos climas, pero el clima que más predomina, el más importante de todo, es el clima templado. Recuerden que todas estas civilizaciones se ubicaron en la zona templada porque es un clima que es óptimo para el asentamiento humano y la agricultura. Entonces, resumiendo, la ubicación de los aztecas simplemente en Mesoamérica, especialmente en el Valle de México, a orillas del lago Texcoco, en respuesta a este famoso mito que existía. Les conté una imagen también, ¿cierto?, de cómo el territorio completo de, de la civilización azteca. ¿Qué pasa entonces con la organización política? Ya tenemos más que claro de dónde provienen los aztecas, ¿cierto? Después los mexicas, que tienen muchos rasgos culturales muy parecidos a los de los mayas, porque habitaron la misma zona cultural, ¿cierto? Su ubicación queda más que claro. Vamos con la organización política. Y a diferencia de los mayas, que los mayas eran ciudades-estados, los aztecas formaron un imperio. Y esto es muy importante. ¿Qué quiere decir que sea un imperio? Es decir, que es un territorio que es gobernado por una ciudad central, ya una ciudad principal o una capital, por decirlo de alguna forma, y que constantemente este territorio va creciendo gracias a las conquistas. Es decir, cada vez van conquistando nuevos territorios para hacer crecer, ¿cierto?, su propio, su propio imperio. Eso es entonces el imperio. Ahora, como les acabo de decir, ¿cierto? Un imperio gobernado por una ciudad central y la capital o la ciudad central o la ciudad más importante o la principal ciudad de los aztecas era Tenochtitlan, ¿ok? Eh, Simplemente la ciudad de la que de este famoso mito. Y esa es la capital entonces de los aztecas, la ciudad de Tenochtitlan. Ahora, como es un imperio, necesita un gobernante o un emperador. ¿Ya? Ese es el nombre que reciben los gobernantes de los imperios, emperadores. Y el emperador
de los aztecas se hacía llamar Tlatoani. ¿Se acuerdan que los gobernantes de los mayas de las ciudades-estados se llamaban Ajau? El de los aztecas se llamaba Tlatoani, pero tenía características muy similares. Tlatoani era considerado un ser divino, al igual que el Ajau. Era la máxima autoridad, era el que tomaba todas las decisiones. La única gran diferencia, y esto es muy importante, recuerden que el Ajau, una de sus características, era que tenía que ser un gran guerrero. Para Tlatoani, no. Una de las características que más se requería para poder ser un Tlatoani simplemente era que tenía que ser un buen organizador, ¿ok? Eso es una de las características del Tlatoani. Ahora, el Tlatoani tomaba las decisiones finales, pero él lo ayudaban, ¿cierto?, a gobernar distintas autoridades. Y entre ellas podemos distinguir dos. Un consejo llamado el Tlatocan, ¿ya? Y este consejo estaba o participaba, ¿cierto?, las personas de la aristocracia, de la clase alta de la sociedad azteca, ¿ya? Y también los jefes de las familias denominadas, ¿cierto?, calpullis. No nos compliquemos en este video con estos nombres, más adelante cuando hablemos de la organización social vamos a entrar en detalle con eso, ¿ok? Pero sí lo importante es que entiendan que el Tlatoani no gobernaba solo, a pesar de que él tomaba las decisiones finales, ¿ya? Pero él tenía un consejo o distintos ministros que lo ayudaban. Entre ellos está el Tlatocan, que eran los hombres de las familias más importantes de la aristocracia, ¿cierto? De la clase alta de los aztecas, incluso hasta los sacerdotes, y los jefes de las familias denominadas calpullis, ¿ya? Eso entonces con el Tlatoani, con la organización política. Vamos nuevamente resumiendo entonces y haciendo comparación. La ciudad de los mayas más importante de todas fue Chichen Itza, pero los aztecas Tenochtitlán. El gobernante de los mayas se llama Ahau, el de los aztecas, el emperador, se llama Tlatoani. Em, los mayas organizaron de ciudad-estado, los aztecas en un imperio, y una de las principales características de Tlatoani es que tenía que ser un buen organizador. Les adjunté unas imágenes también de cómo se cree que era o cómo es más o menos la idea de Tenochtitlán, ¿ya? Ahora, ¿cómo podemos saber cómo era la ciudad de Tenochtitlán nosotros? De dos formas. Uno, por los relatos de los españoles, ya que ellos sí se encontraron con los aztecas, y sí pudieron conocer esta ciudad. Y lo otro, porque hasta el día de hoy aún quedan, ¿cierto?, algunos vestigios de estas ciudades, como aquí le acabo de adjuntar una imagen, ¿cierto? También hay una imagen de cómo más o menos se veía el Tlatoani o el emperador azteca. Ahora, como yo les acabo de decir ya, una de las características de un imperio es que constantemente su territorio va creciendo gracias a las conquistas, ¿ok? Para poder conquistar se necesita un gran ejército, obviamente, ¿ya? Y todos los imperios a lo largo de la historia tuvieron un gran ejército, y los aztecas también fue el caso. Y el ejército de los aztecas era muy poderoso, y ahora él tiene una característica muy común, y aquí nuevamente vamos a hacer esta comparación con los maíz. ¿Se acuerdan que yo le hablé que en el mundo mesoamericano, o sea, en esta zona geográfica, había tres animales que eran muy importantes? El águila, la serpiente y el jaguar, ¿sí? El ejército de los aztecas se inspiraban en estos animales para formar como pequeños escuadrones. Por ejemplo, el escuadrón águila, el escuadrón serpiente, el escuadrón jaguar. E incluso para distinguirse de su escuadrón se vestían simulando a estos animales. ¿Por qué estos animales? Simplemente porque representan un poco también la ferocidad, ¿cierto? O de este tipo, uno por el aire, ¿cierto? El otro por la velocidad, las garras, la serpiente por lo letal que podría ser, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cuáles eran las armas que usaban estos señores, ¿cierto? El ejército. Simplemente usaban armas o lanzas con puntas de piedra, obsidiana, que se llama, que son un tipo de piedra que es muy filosa, que es muy fácil cortar a las personas. Usaban arcos, usaban flechas, ¿cierto? Ondas, usaban escudos de madera también, e incluso algunos usaban como una clase de corazas de algodón que lo utilizaban como armadura. Ya en la página 93 tiene una imagen de esto. Por ende, el ejército, muchachos, insisto, era fundamental para los aztecas. Y estas eran las características de este ejército. Esas eran las armas que ellos utilizaban y la forma en que se distinguían o se organizaban dentro del ejército con estos escuadrones, simulando estos tres animales que les acabamos de nombrar. Les adjunté también imágenes de eso. Pueden ver que algunos usan, ¿cierto?, este plumaje simulando al águila. Otros se pintan, ¿cierto? O incluso usan el cuero de estos animales, etcétera, etcétera. De hecho, y este es un dato freak que les voy a dar y probablemente les vaya a gustar. Wolverine, el superhéroe este, ¿cierto?, de los Marvel,
Wolverine está inspirado en un guerrero azteca muy, pero muy famoso que se hacía llamar por un jaguar. Por eso Wolverine es como un jaguar y por eso tiene estas garras y todo eso. Ya hubo un guerrero azteca muy, pero muy poderoso, cuenta la historia, que prácticamente nunca fue derrotado en batalla y todos le temían, todos le tenían miedo. Y este pertenecía al escuadrón jaguar y se vestía como una clase de jaguar. Y de ese mito, de esa historia, ¿cierto? Viene la idea para crear el superhéroe a Wolverine, ¿se entiende? Así que ahí tienen un dato muy interesante, un dato freak de la clase. Ahora, queda más claro entonces las características del ejército, que era un ejército muy poderoso. Ahora, los aztecas tenían dos formas de conquistar a los distintos pueblos, ¿cierto? Una forma pacífica y una forma violenta. ¿Cuál es la diferencia? La forma pacífica, como su nombre lo dice, se hacía a través de un trato. Llegaba el ejército azteca, ¿cierto? Y llegaba al pueblo al que querían someter, al que querían conquistar, y le decían, inclúyanse, ¿cierto?, a nuestro imperio, páguenos el tributo al Tlatoani, que cuando se le pide tributo a estos pueblos era como una clase de impuesto, ya cierta cantidad de comida al año, etcétera, etcétera. Paguen el impuesto al Tlatoani y nosotros, ¿cierto?, le mantenemos toda su cultura, sus aspectos culturales, sus creencias, sus ritos, etcétera, etcétera. Y esa era la ventaja para estos pueblos que se sometían de forma pacífica. O sea, es decir, no había enfrentamiento de ejército, no había guerra. Simplemente ellos aceptaron someterse al imperio azteca, a los pueblos, y se comprometen a pagar tributo al Tlatoani, como un impuesto, y los aztecas se comprometen a mantener su cultura, ¿cierto? A sus creencias, sus ritos, etcétera, etcétera. Esa era la forma pacífica, pero también existe la forma violenta. ¿Y cuál era la forma violenta? Era cuando el pueblo se negaba, ¿cierto?, a ser conquistado por los aztecas y se defendían. En este caso, obviamente, el ejército sí ya se intrometía, sí participaba de una forma mucho más violenta. ¿Cuál era la diferencia? Es que si los aztecas lo conquistaban, este pueblo sometido por haberse opuesto a la conquista, perdía todos los aspectos de su cultura, perdía todas sus creencias, todos sus ritos. Y además la sociedad quedaba vinculada, o estas personas quedaban en la parte más baja de la sociedad azteca, muchos incluso como los mismos esclavos, ¿se entiende? Esas eran las dos formas que tenían entonces de conquistar los aztecas o el ejército azteca. De forma pacífica, con sus beneficios, que se mantenía la cultura, sus ritos, ¿cierto? O de forma violenta, que ellos perdían, ¿cierto? El pueblo sometido perdía toda su cultura y todos sus ritos, ¿ok? Así que eso, niños, eso simplemente eso quería ver por hoy. Espero que haya quedado muy claro. Les voy a juntar el PowerPoint que vamos a ir completándolo a medida que vamos viendo o avanzando en los videos o en las clases, ¿ok? Insisto entonces, el origen, los aztecas provienen de unos pueblos llamados mexicas, hablaban el náhuatl y tienen muchos aspectos similares a los mayas, ya que ambos habitaron la misma zona geográfica que era la zona de Mesoamérica. La diferencia es que los mayas en la península de Yucatán y los aztecas, ¿cierto?, en el Valle Central de México. Eh, la ubicación, ¿cierto?, ya Valle Central de México, a orillas del lago Texcoco, ¿cierto?, donde fundan su ciudad principal, que fue la ciudad de Tenochtitlan, ¿ok? El territorio influenciado especialmente por un clima templado, muy montañoso, ¿cierto?, con muchos cauces de agua, mucha vegetación, etcétera, etcétera. Y su organización política fueron un imperio gobernado por una ciudad principal que fue la ciudad de Tenochtitlan, y el emperador o el gobernador recibía el nombre del Tlatoani, el cual era considerado un ser divino y debía ser un gran organizador y gobernaba ayudado, ¿cierto?, de un consejo. Y por último, ¿cierto?, para una de las principales características del imperio es conquistar territorio y así crecer, ¿cierto?, el tamaño del imperio, y para eso se necesitaba un gran ejército que los aztecas sí lo poseían con todas estas características que vimos y que conquistaban de dos formas, de manera pacífica y de manera violenta. Así que eso, chicos, espero que se haya entendido. Cualquier duda que tengan, por favor me la realizan. Y esta semana voy a dar descanso. Esta semana no va a haber tarea, ¿ok? Así que eso, que estén muy bien. Cuídense mucho. Saludos a todos. Chao, chao, chao.